Siempre es un gusto saludarte y tenerte a conversar contigo y tenerte acá para que toda la audiencia y audiencia y teleaudiencia hoy te vea. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, querido Eduardo, muchas gracias por esta invitación y en verdad te debía venir a la radio. No es lo mismo el Zoom que la presencial, no es lo mismo. Debe algunas cosas. Sí, ver a Ramiro, un querido amigo, época de colegio. ¿Es su amigo? ¿Su amigo? No, ¿por qué lo dudas, Digo, Daniel? con esos amigos está bien. Ah, caramba. Sí. Déjelo al señor Barriga tranquilo. O sea, yo veo que aquí hay una especie de ping-pong aquí, ¿no? Algo raro. No, y Daniel, encantado, Daniel, Gracias, es la primera vez Carlos. que comparto micrófonos contigo, pero I99 siempre ha sido una casa amiga. Así es. Y vamos a comenzar esta entrevista, lo vamos a dejar porque es el mayor Carlitos de todos nosotros, que Ramiro comience. Que comience la entrevista. Hoy día, es que es viernes, creo. Es ¿no? viernes, dejémoslo. A ver, Es siga viernes, usted, es viernes. comience usted. Y ante la presentación de Carlos, lo conozco desde las aulas de primaria. Ah, sí, Y claro. cuando citaba La lo de para un La video, Sayano. y le digo a la gente que estaba grabando un video antes de la entrevista para Aprendiendo de Valientes sobre su discapacidad, lo conozco, subiendo las escaleras del San José La Salle con muletas a una velocidad que ya usted quisiera hacerlo. ¿Ah, sí? Daniel. Ya usted quisiera En hacerlo. esa época, antes de la operación que después me hicieron a los 15 años de edad, estuve internado como un año en un hospital en Estados Unidos. Usaba muletas porque no tenía la pierna. Entonces, sí, claro, jugando desarrollé fútbol? esas habilidades. Yo jugué Jugaba con fútbol, Carlitos. arquero. Claro, jugamos fútbol. En el Espíritu En Santo lo de que- Burdesa. el Espíritu Santo, que ahora es un centro Plaza comercial. Triángulo, así. Claro, Plaza Muchos Triángulo. años. Era arquero. Era arquero, Ahí y buen está. arquero. Ahí está. Buen arquero. Entonces la memoria está Claro, bien y los recuerdos claro, valen. Claro. Carlitos, ahora, ¿qué te trae a la arena política? Te estás lanzando, te estás presentando Presentándose. como precandidato a la presidencia de la República. ¿Por qué meterte en este lío? Que vemos que el país es complicado. Hay delincuencia, hay narcotráfico, hay terrorismo, hay problemas económicos, hay inequidad social, hay falencias en la educación. Una Los sociedad gobiernos- fracturada. Exactamente. O sea, ¿qué te lleva a jorobarte la vida en este baile? A ver, yo al igual que ustedes, antes, yo soy ingeniero comercial, tengo mi empresa, tengo la fundación, etcétera, pero no se trata de eso. Al igual que ustedes, yo hacía comunicación, tenía mis programas, etcétera, ¿no? Y claro, opinar es una oportunidad o es una construcción de un espacio para construir, sugerir, recomendar, criticar, críticas constructivas. Y ustedes hacen críticas constructivas. Pero cuando yo me retiro del periodismo, mi querido Ramiro, y comienzo a recibir invitaciones de distintas provincias para que vaya a participar en conversatorios, etcétera, me invitaban a los barrios. Me invitaron a los barrios, no es que yo iba a academia, sí, también iba, pero me invitaban a los barrios. Y me llevaban a recorrer y toda la cuestión. Entonces tuve la oportunidad de ver el Ecuador profundo. Y entonces yo me comenzaba a autocuestionar. Es decir, es muy fácil hablar de indicadores, pero cuando no ves el rostro que reflejan esos indicadores, Atrás de cada número hay una cara. y una cara, una vida, un sufrimiento, Un una alma, lágrima, un alma, una historia, un alma. ¿verdad? Entonces, eso me comenzó a hacer reaccionar en ese sentido. Y también te sale el espíritu ciudadano y también el espíritu cristiano. Yo soy lasallano al igual que tú y eso es parte de tu vida, de tu esencia, de tu ADN. Pero cuando en el 2021 también entro en la arena política como candidato a la vicepresidencia de la República, ustedes fueron testigos, digo fueron porque seguían como periodistas que son. Aquí te tuvimos. Acá me tuvieron algunas ocasiones Sí, señor. y me siento encantado de venir las veces que más pueda. También recorrí pues el país, ahí sí ya recorrí el país y recorrer el país y ver casualmente lo que yo vi en ese momento y que yo ya visoraba lo que podía pasar, me hace tener más sentido de responsabilidad. Y es un sentido de responsabilidad y un compromiso con el país, porque eso te permite, y eso creo que nos está faltando a muchos ecuatorianos, a construir un sentido de pertenencia, a apropiarnos nosotros de lo que significa la República del Ecuador. Y no podemos, cuando hablamos de la República del Ecuador, no podemos hablar en abstracto. Como dice Ramiro y como dices tú, se trata de rostros, se trata de vidas, se trata de almas.
Y hoy el país tiene una crisis multidimensional impresionante, en lo político, en lo económico, en las finanzas, en lo ético, en lo institucional. Y no te digo en la crisis de organizaciones políticas que hay, ¿no? Está claro el diagnóstico. Sí. Yo creo que todo el país y todos los quienes incursionan en la arena política tienen claro el diagnóstico. En lo que se difiere es en el cómo y en los equipos. Y está clarísimo, Carlos Rabascal, que uno no puede sentarse en la presidencia de la República sin un equipo. No Estás sé. haciendo cuadros. Sí, claro, por supuesto. Acuérdate que yo soy ingeniero comercial. Todo lo mismo, es un peligro. No. Los peligros son los economistas. Los economistas son unos economistas. Le tiene el centro. Claro. Se acuerda de una entrevista que yo hice algún día a un personaje político que me decía, Carlos, es que tú eres ingeniero comercial y yo soy economista. Entonces yo le contesté, estábamos en una entrevista al aire, ¿no? Y le digo, claro, pero ¿sabe cuál es la diferencia entre los economistas y los ingenieros comerciales? ¿Cuál? Es que nosotros aterrizamos lo que ustedes los economistas pasan sobrevolando. Muy bueno, muy bueno. Sí. Por eso ahí estábamos. No, entonces, evidentemente estamos construyendo, tenemos equipo, no es que no estamos recién construyendo equipo. Hay un equipo que está trabajando en un plan de desarrollo, hay un equipo que está trabajando ya en un plan de gobierno, que lo venimos ya haciendo desde hace algún tiempo. Estamos teniendo un equipo que está trabajando en un programa económico sostenible, pero adicionalmente en esta siguiente fase voy a seguir recorriendo el país para también seguir conversando con la gente para recibir los insumos, recomendaciones de los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana en los distintos territorios, porque esta construcción debe ser de todos. Nosotros, diferencias siempre va a haber. Claro. Y las crisis siempre van a existir. El tema es que hay que anticiparse a las crisis y saber procesar las diferencias. Entonces, la única manera de anticiparse es recorriendo, escuchando y recogiendo. Ayer, por ejemplo, me reuní con un Frente Nacional del sector agrícola y pesquero. Una reunión, yo estoy invirtiendo las cosas. ¿A qué me refiero? Por lo general, el político va a ser escuchado. Yo fui a escuchar, yo voy a escuchar. Yo les dije a todo este Frente Nacional Sector Agropecuario, yo vengo a tener una reunión de trabajo con ustedes. Yo no vengo a una reunión de carácter político. Vengo a construir política pública para ver cómo solucionamos la crisis de ustedes. Nos reunimos 3 horas al aire libre, con el calor de Guayaquil, y con la lluvia de Guayaquil, y sacamos una serie de estrategias y conclusiones que también se derivan en propuestas de reforma. Entonces, esa es la manera de trabajar. Claro, tengo los equipos técnicos trabajando, que posiblemente sean los ministros, y tengo también el recibir los insumos, la construcción conjunta con la sociedad, que es importante para casualmente lo que hablábamos con Ramiro y hablábamos contigo y con Daniel, ponerle el rostro a la política pública. No puede ser de escritorio, tiene que ser de territorio. Daniel Solórzano, por Gracias, favor. señor director. Carlos Rabascal, qué gusto poder conversar con usted. Es el primero que de manera oficial... No me hagas sentir a No, viejo, hermano. no. Dime, Carlos. Perdóneme. El viejo es él, pero no importa. Si son compañeros de Ramiro, entonces son... Está bien, mis padres siempre me enseñaron a ya me respetar. metió en la colada también. Sí, no, está bien, está y te bien. dio palo. No, está bien. El único palo que yo tengo es la prótesis. ¿Qué pasa? Está bien, vea. A Entonces, él lo digo. No, el bastón es el otro. Venga. ya ves. Se puso colorado. Usted es el primero. Pero de la risa, no de otro. Usted es Perdón, el Daniel, sí, discúlpame. no se preocupe. Es el Discúlpalo a primero. Ramiro, digo. Sí. Ya estamos acostumbrados. Sí, soy el primero en que... El primero en presentarse ya de manera oficial como precandidato. Sí, Ojo, sí, las claro. precandidaturas caen, se mantienen a lo largo del tiempo. Vamos a ver cuánto le dura esta precandidatura, porque hay que hacer muy claro. Pero es el primero que de cierta forma dice, yo quiero ser candidato a la presidencia de la República. Y es el primero que lo pone en la lista de opositores al actual mandatario, Daniel Noboa, quien ha dicho que también quiere ir por la reelección. Por ahí también sale Topic. Ya el PSC ha dicho que puede ser candidato de ellos, está bien.
La pregunta aquí es que me gustaría que usted me haga una evaluación de estos mes y medio del gobierno de Daniel Noboa y qué lo lleva en ese sentido a decir yo quiero ser precandidato a la presidencia porque aquí esto no está bien o esto está bien pero hay que mejorar. A ver, Daniel Noboa tiene... Ojo, tomando en cuenta la aceptación que tiene Noboa en estos momentos. Sí, Lazo también la tuvo en los 2 primeros meses después de la vacunación, 70%. Pero partamos de algo, Daniel. Yo hago una política distinta. Ajá. Si a Daniel Noboa le va bien al país. Claro. Yo no voy a ponerme ni egoísta ni celoso porque le vaya bien, ni voy a dejar de tomar decisiones porque tenga él hoy unas cifras importantes, porque eso sería irresponsable de mi parte. Pero el país necesita también alternativas. El país necesita también opciones, sugerencias. Daniel Noboa tiene su manera de gobernar y ha propuesto algo. Y mi manera de hacer oposición, o mi manera, más que de oposición, que son palabras medias feas, mi manera de hacer política es proponer alternativas. Yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con determinada medida. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con un incremento del IVA al 15% de golpe y porrazo como lo está planteando. Yo creo que tenemos que tener temporalidad para aquello. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger ¿qué? La capacidad de consumo que pueda tener nuestra gente para reactivar la economía. Entonces, si el problema es fiscal y el problema es estructural, propongamos otras alternativas que también ayuden a contribuir a la solución de los problemas. ¿Y por qué? Y podemos hablar, porque es un tema estructural. Ojo, yo no quiero un parche para hoy, para resolver un problema que es generado por la irresponsabilidad de los modelos de gestión desde la política, para que luego el próximo año, el 2025, el 2026, otra reforma tributaria, otro parche. Yo estoy planteando ya señor, tomemos el toro por los cuernos y solucionemos los temas estructurales, pero de forma inteligente, de forma estratégica, de forma solidaria. Ahora, si es que Daniel Noboa le está yendo bien, pues ¿por qué le está yendo bien al país? Pues, ¿no? Entonces, yo he dicho, hay que apoyar al presidente Noboa, pero yo no he dicho démosles un cheque en blanco. Mi obligación es también llamar la atención de forma responsable, educada, pero también exponiendo alternativas, porque es fácil criticar, ¿no? Pero hay que proponer. Yo tengo una serie de alternativas para resolver el problema fiscal, pero yo no me puedo concentrar, Daniel, solo en el tema fiscal. Tengo que reactivar la economía, porque uno de los problemas del Ecuador es medidas de ajuste, y no planteamos nada, correcto, contracción y achicamiento de la economía, y no planteamos nada para reactivar la economía. Y en esto hay que ser responsable. Préstame el universo, por favor. Claro que sí. En esto hay que ser responsable. Y ya le hice propaganda a Carlos y a César Pérez. Pero bueno, mira lo que saca acá. Ecuador está al borde del precipicio, la alerta que da Cordes y dice que está en riesgo la dolarización. Señores, esto es una irresponsabilidad. La dolarización no está en peligro. Esto puede generar pánico financiero. Esto no se puede salir a decir de esa manera. Una cosa es la iliquidez del Estado en lo fiscal y otra cosa es la economía como tal. Sin duda. Saludamos a Jaime Velázquez y a Luisa Delgadillo, ya está con nosotros. Pero querida Luisa. A Jaime también. A Jaime no lo veo. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días. Es mejor que no lo vea. Sí, muy bueno. Mi querido Eduardo, un saludo cordial a Juan Carlos, un placer tenerte por acá y pues obviamente espero ya sale, poder ahorita lo pone. Yo pensaba que salía en la pantalla. Sí, sale en la pantalla, No, por sí, eso lo que no. pasa es que Le hicieron Ahí está. Hola, Jaime. Está Germán. ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Cómo vas? A ver, todo bien, gracias. Saludamos a Luisa que está con nosotros. ¿Voy yo? También. Buenos días, también. No, voy yo, luego usted y cierra Luisa. Sí, después entonces usted ya. Muy bien, y Carlos, te escucho. Y la verdad, pues es un gusto siempre conversar contigo, hombre talentoso, inteligente. Tú estás diciéndonos ahorita que tienes algunas alternativas, algunas ideas para el Ecuador. Entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Te parece que la subida del 3% en el IVA es necesaria o no es necesaria? A ver, no lo podemos poner entre blanco y negro, porque tenemos que entender lo siguiente. Tenemos que entender qué tenemos que resolver para ver si la medida es la adecuada y si es la única que hay que tomar o es insuficiente.
Comienzo por el siguiente análisis, Por para favor. luego ponerlo en contexto, si me permiten, por Sí, favor. claro. A ver, cada punto de incremento IVA representa 500 millones de dólares. ¿Sí? Sí, señor. Se está planteando un incremento de 3 Tres, puntos. son Eso 1.500. significa 1.500 millones de Sí, dólares. señor. Pregunto a manera de reflexión, no para que me contestes ustedes, porque yo soy el entrevistado. ¿Esos 1.500 millones de dólares resuelven el desfase fiscal, sí señor. o no? No, señor. No, ¿verdad? Entonces, ahora, veamos de dónde partimos para ver cómo lo solucionamos. El hueco para el 2023, el hueco fiscal para el 2023 es 12.940 millones de dólares. Qué bárbaro, ¿no? Deudas atrasadas a proveedores, a los GATS y otras obligaciones más suman 5.017 millones de dólares. Amortización de deuda externa para el año 2024, que se pagaron los intereses y no se pagaron los sueldos. Bueno, ya están comenzando a pagar los sueldos, pero mira las prioridades. La amortización de deuda externa es 2.198 millones de dólares de capital para el 2024. Pero asústate la relación capital-intereses. ¿Sabes cuánto tienes que pagar de intereses en relación a ese capital Por favor, este dime. año? 2.170 millones, es decir, casi lo mismo que el capital. Claro. Es un absurdo. ¿Qué tipo de deuda, endeudamiento fue ese? Y amortización de deuda interna para el 2024 es 2.566 millones de dólares. Y de intereses, 999 millones de dólares. Ahí hay una relación de interés capital Normal, más razonable. normal. Pero aquí vienen los problemas estructurales porque vamos acumulando siempre desfases, que en algún momento tenemos que pagar. Claro. Mira, los gastos permanentes por ley y por técnica financiera tienen que ser financiados por ingresos permanentes. Ujú. Ya. Pero los ingresos permanentes son 18.614 y los egresos permanentes son 20.000 millones de dólares. Entonces, todos los años tenemos un desfase del presupuesto del Estado, tan solo el presupuesto del Estado, de 1.461 millones. Entonces, con un hueco de casi 13.000 y acumulación anual de 1.400 millones todos los años, la pregunta es, ¿el incremento del IVA va a solucionar el problema? Es una curita. Es una curita. Nada más. Entonces, si el Estado no tiene plata, ¿verdad? ¿Qué significa? Sacrifica inversión pública. Ujú. ¿Qué significa sacrificar inversión pública? Que la economía no la activa. Se contrae. Porque cuando tú como inversión pública haces carreteras, haces escuelas, haces hospitales, haces hidroeléctrica, haces obra Sí, en sí. general, estás incorporando dinero en la economía, y ese dinero que introduces en la economía, ¿verdad? Necesitas contratar con el sector privado, que a su vez se suma a ese sendero de inversión. Entonces movemos economía, y mover economía significa que la plata circula en el país y llega el dinero a los bolsillos de las familias ecuatorianas. Entonces comienzas a mejorar el consumo, y cuando comienzas a mejorar el consumo, ¿qué pasa? El consumo se activa, es lo que se llama en economía demanda. Ujú. Yo necesito comprar, Claro. entonces necesito ir a alguien que lo produce. Entonces, a mayor cantidad de gente que consume, la producción también sube. Y esa ecuación, consumo, producción por la inversión pública, ¿qué me genera? Crecimiento económico. Bienestar económico, claro. Entonces es una ecuación: consumo más inversión pública más inversión privada. Eso es la ecuación de la activación para activar el crecimiento de la economía. El Ecuador, no nos podemos olvidar, queridos amigos, no crece desde hace casi 6 años. Es la pura verdad. Más bien hemos decrecido. Decrecido. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿basta esas medidas económicas? No, no basta esa medida económica. Entonces, si nos piden sacrificio a todos, sacrifiquémonos todos. Claro. Pero ¿qué significa sacrificar todo? ¿Qué significa? Significa que vaya en la justa medida de la capacidad de cada persona, de cada individuo y de cada sector en términos de nivel y tamaño empresarial. Correcto. Entonces, primer principio, vamos a hacer una reforma tributaria. Ok, perfecto, es necesario, lo reconocemos, perfecto. Hoy es necesario, pero para resolver un problema estructural, cobremos pues. Claro. Cobremos primero.
Son casi 6.000 millones de deuda, ¿no? Por supuesto. Ya, y de los cuales seguimos haciendo reformas tributarias para condonar. Claro. Entonces, yo sí le pido respetuosamente al presidente Noboa que sí haga una gestión a las empresas de su grupo para que paguen los 88 millones de dólares. Primer lugar. En segundo lugar, vamos entonces a establecer medidas alternativas para poder financiar ese hueco de 13.000 millones, ¿verdad? Y resolver los problemas estructurales, porque no es lo único el IVA, porque el IVA se dice es un impuesto regresivo, sí. Entonces comencemos a hablar de si es conveniente o no conveniente. A lo mejor puede ser necesario hoy, pero hablemos de temporalidad por un momento, ¿verdad? Para ver cómo ajustamos la capacidad también de consumo de la gente, porque cuidado, la solución es peor que la necesidad. Claro. Entonces, ¿qué planteo yo? ¿Qué planteas, Carlos Rafael? Ya, que pueden ser polémicos o no polémicos, pero el tema es entremos al debate. Claro, ¿y qué estás proponiendo? Ya, a ver, en el país, ¿están saliendo divisas hacia el exterior? Sí, y claro, muchas, sí, claro. muchos. Entonces estamos afectados. No solamente que no tenemos liquidez, sino que además que la gente con este tipo de anuncios se lleva la plata y seguimos afectando la liquidez del país. Ya no solamente la economía del Estado, sino la economía privada. Entonces, ¿cómo protegernos de la salida de capital? Y no hablo de recursos de comercio internacional. Hablo de fuga de capital. Ya. Un incremento del ISD, impuesto a salida de divisas, del 6%. O sea, lo subes al 6%. Necesitamos subirlo. O sea, ojalá que no sea necesario, que no fuera necesario, pero lamentablemente no tenemos alternativa, es necesario. Y con eso podemos recaudar 700 millones de dólares. Y ojo, que el ISD era el tercer rubro de ingresos para el Estado. Okay. ¿Ya? 700 millones de dólares. Y no necesitas reforma legal. O sea, esto es rápido, es ahí. Mira, se crean escudos tributarios, se habla, para traer inversión, entonces tenemos que crear incentivos tributarios, lo que llamamos gasto tributario o escudo tributario. Yo pregunto, a ver, no podemos, yo estoy de acuerdo que hay que hacer determinados incentivos para activar, etcétera, etcétera, pero tú no puedes dar un cheque en blanco. Porque un escudo tributario, si yo te voy a decir, te voy a dar un incentivo que es exoneración de impuestos, yo lo primero que te tengo que preguntar como sector, Eduardo, ¿tu sector cuánto va a invertir? Claro. ¿Cómo me lo va a invertir? ¿En qué tiempo me lo va a invertir? ¿Y qué generación de trabajo vas a tener? ¿Verdad? Pero eso no hay, pues. Entonces, relacionemos el escudo tributario existente con la inversión generada y con el trabajo generado. Si no lo tiene, no puede haber pues ese escudo tributario. Pues. Entonces, si eliminamos esos escudos tributarios ineficientes, ahí podemos recibir 2.000 millones de dólares. Ya. ¿Cuánto tiempo venimos, queridos amigos, Daniel, Luisa, Eduardo y Ramiro, hablando de los escáneres en la aduana? Ya tenemos 5 años, 6 años si quiero. ¿Verdad? Sí. Y no hay. No hay. ¿Ok? Y que llegaron en noviembre del año pasado, que no los instalan. Esos escáneres no solamente te van a resolver los temas de seguridad en temas de narcotráfico, en términos de la exportación de la droga, sino también te va a controlar la subfacturación. Porque además con las facturas electrónicas, el cruce de información, mucho más es correcto. Seguro, claro. Entonces podemos recaudar también otros 700 millones de dólares. Va subiendo. Ya. Y una reestructuración de la deuda con los multilaterales. Hoy, la deuda que nosotros tenemos con Fondo Monetario, Banco Mundial y Banco Interamericano tiene un peso del 52%. Okay. 52%. ¿Qué haces con eso? Ya, reestructurarlo. Podemos reestructurar con 500 millones de dólares. ¿Ya? Y ahí tenemos 4.300 millones de dólares. Ahora, ¿por qué es necesaria la reestructuración de la deuda? Porque hoy la carga en el presupuesto del Estado es muy alto. Voy a poner un ejemplo, y discúlpame que ponga el ejemplo de Radio Guino 29 como empresa, llamemos así. Si tú el día de mañana se te caen un poco, disminuyes la venta o tienes dificultades de cobro de tu cartera, no es que no la vas a recuperar, pero por las situaciones del país se demoran en el pago de tus facturas. Y tú tienes un endeudamiento que lo adquiriste no para comprarte un carro, sino para reinvertir en las instalaciones de la radio.
¿tú qué vas a hacer? Va a ir al banco, le dice, señores banco, yo no te puedo pagar lo que te venía pagando 100. No te pido que me condones la deuda, ni el capital ni intereses. Amplíame el plazo, que de pronto voy a pagar un poco más, pero me bajan los dividendos. Entonces, ese peso de la liquidez mensual baja y contribuye a tener más liquidez, respiración, oxígeno financiero. Sí, señor. Y en ese sentido, entonces, también hay que hacer, no hay que tener miedo. Lo que pasa es que tienes que llevar un plan, necesitas llevar un programa económico. Entonces, estas son alternativas al IVA. Y 4.300, que yo sepa, es más que 1.500. Pero claro está, si tú analizas la región, el Ecuador tiene 12, Colombia tiene 19, Perú tiene 19. Hay que subir ahorita porque es rápido. Sí, perfecto, pero hablemos de temporalidad y vamos evaluando cómo afecta a la capacidad de consumo. Y el otro es sí una reforma tributaria que, si ya nos vamos a sacrificar todos, establezcamos un principio básico y fundamental: la progresividad. Que los que más tengan paguen más, los que menos tengan, no se trate que no paguen, que paguen de acuerdo a su tamaño. Solamente entiendo el diagnóstico. No te escucho no hablar. Solo diagnóstico, aquí estoy hablando de... No, y te quiero decir algo, pero no hablas de... ¿Focalizarías los combustibles? Los subsidios. Sí. Los subsidios de combustible y de gas hay que focalizarlo. A ver, seamos francos. Sí. ¿Dónde se va el gas? Pues se va al contrabando. Al contrabando, Eso ok. es increíble. Entonces tenemos que focalizar. Ahora, cuando hablamos de los subsidios de los combustibles y los subsidios de gas, eso refleja la falta de planificación del Ecuador. Ustedes que son viajados, Ramiro sobre todo. Sí, señor. Sí. ¿Cómo se distribuye el gas? Se ríe este gordo. ¿Cómo se distribuye el gas en ciudades desarrolladas? Vía cañería, Por ¿no? supuesto. Tubería. Vía cañería, Sí. tubería. A ver, ¿cuántos años tiene Guayaquil? Claro. ¿Cuántos años tiene la República, por Dios? ¿No hemos podido pensar en las ciudades? ¿No hemos podido pensar en los desarrollos? Sí, ahora estamos apurados todos. Yo lo que no quiero es un país apurado. Claro. Porque cuando los países y las sociedades están apuradas, nos llevan a cometer injusticias. Jaime Velázquez y luego Luisa Delgadillo, por favor, adelante. Y todavía Gracias, no planteo Eduardo. la reactivación económica, Ok. que hay que plantearla. Ya lo hablamos. Sí, Jaime, buenos días. Sí. Gracias, Eduardo, muy amable. Juan Carlos, la verdad es que escuchándote, te voy a ser honesto y sincero como siempre he sido cuando hablo contigo. Tú eres el rey del escepticismo, mi querido Jaime. Dale. A ver, todo lo que tú planteas a nivel económico ya se escuchó alguna vez y se ha escuchado en varias ocasiones por distintos candidatos a la presidencia de la República, de ahora y de antes. No sé si me estás escuchando bien. Te estoy escuchando, pero a veces como que se baja un poco el nivel de tu voz. Acérquese Ok. al micrófono. Él es así, Bueno. él es así. Más cerca no puedo, pero ok, el tema está en que esas formas de arreglar estructuralmente, económicamente al país, realmente ya las he escuchado. Te voy a hacer 3 preguntas. Sí, claro. Respecto a... Primero, dijiste subsidio al gas, ¿correcto? Focalización. Focalización. ¿Cómo lo vas a hacer? Segundo, ¿qué vas a hacer con el gasto corriente público? Que el problema está en que gastamos más de lo que nos ingresa. Ujú. Entonces tenemos una serie, y ningún ministro de finanzas de hace más de 20 años ha podido bajar ese gasto, más bien ha ido para arriba. El gasto Y tercero, público. ¿Te refieres al gasto salarial? Correcto. Ya, correcto. ok. ¿Y qué es Gasto una de corriente, las- salarios. Ok, sí, vale. gasto corriente, no gasto de inversión, porque sacrifica gasto de inversión para poder equilibrar la caja fiscal, pero realmente ni así te avanza porque tienes deudas por montones. Y me has hablado de justamente incrementar el ISD a un 6%. Eso te va a alejar totalmente todo el tema de inversión hacia el Ecuador. Perdóname, Es más, Jaime, solo una precisión. La inversión no paga ISD, tranquilo. No te preocupes o sea, por tú eso. vas a decir, La pero, inversión o sea, todo lo que extranjera sale- directa y la inversión que viene de afuera no paga ISD. Buena. O sea, eso es un mito y es una leyenda urbana, hermano. Te estás confundiendo. Es que si yo invierto en el país es para sacar un rendimiento. Y si ese rendimiento lo sacas del país, en el momento que las utilidades me refiero, ¿no, verdad? Entonces tengo que pagar un ISD. Claro. O tú vas a poner esa excepción. No, pero el ISD no puede establecerse para la inversión que viene de otros países y para la repatriación de sus utilidades. Déjame desarrollar. Por eso yo dije, establecí 2 diferencias ahí.
El ICD no aplica para transacciones de comercio internacional, porque sería una estupidez, pues, obviamente. Y el ICD no debería aplicar para inversiones que vienen de afuera, porque si la inversión que viene de afuera, que se va a realizar en el Ecuador, me va a mover la economía y me va a generar trabajo. No tiene lógica que el ICD se aplique para las inversiones. Si tenías esa duda, te la doy. Y para las utilidades generadas de esa inversión, tampoco, porque es obvio que aquel que invierte necesita rendimiento, necesita generar utilidades, porque si no la inversión no es atractiva. Perdón, aquí la ideología no funciona. Conexión mente, corazón y bolsillo. Seamos pragmáticos en la economía. Por eso mismo, Juan Carlos, es que te planteaba esto, porque lo que tú dijiste fue implementar el ISD. Claro, eso sí, por supuesto que sí, para la fuga de capitales. Ok, entonces tú dices para la fuga de capitales, es decir, aquella persona que tiene a su hijo estudiando afuera y va a mandarle plata, eso sí paga. Sí, ¿verdad? Te quedó clarísimo, sí. creo. Ya, ok. ¿Estás con bigote, Jaime? No, tomaste leche y se te quedó blanco el bigote. No, nada que ver. Voy a llamarlo Juan Carlos. Lo otro, Juan Carlos, es que Carlos, ya me cambiaste el nombre. Dos veces. Está pensando en Juan Carlos. Carlos. Sí, hay un Juan Carlos Rabascal. Primo tuyo, porque es Juan Carlos Rabascal, pero bueno, el tema está en que, si bien es cierto ¿Muy qué, perdón? Si bien es cierto, tu ánimo es ser presidente, ¿estás dispuesto a negociar a ser vicepresidente o no está eso dentro de tu... Pero ya no salimos del aspecto económico, porque me preguntaste otras cosas más. Vamos punto por punto y después te ya le la diste parte política. ¿Qué te dije? No, a ver, te escucho. O sea, los otros dos te dije... ¿Cuál era el otro dos? Ya ni me acuerdo. Que me va a bajar el gasto corriente. ¿Qué cosa? Perdón. No va a bajar el gasto corriente. El gasto corriente. Vamos al gasto corriente, que es importantísimo. Porque ¿Vas a anular algún tipo de ministerio, alguna empresa pública? ¿Va a hacer algún recorte en ese sentido o no? A ver, pero es que volvemos a poner blanco y negro, y así no funciona ni la vida ni de una sociedad, de un país y de nadie, sino que tenemos que entender el tema estructural. A ver, pongámonos en este momento. ¿Cuál es el tema estructural? Tenemos un tema de crisis. A ver, ¿qué es lo que dicen los analistas, los expertos que dicen hay que reducir 1.500 millones de gastos de salarios? ¿Ustedes se han puesto a pensar cuánto significa eso en empleos y en vidas? Para reducir 1.500, son 50.000 despidos de servidores públicos. Es muy fácil hablar, pero busquémosle la lógica y la racionalidad. A ver, primero, 85% de los gastos salarios, ¿en qué están? Policía y Fuerzas Armadas. Eso es lo que se dice. ¿Qué cosa Eso es lo que se dice. No, lo que se dice, no. No lo sé. No. Métete a la página de la Seguridad Social y ahí podemos establecer cuántos empleados del sector público hay y por sectores. Pues, Jaime, perdóname. Y tú vas a ver que hay una serie de ineficiencias en el sector público. A ver, yo no digo, una cosa es ineficiencia y otra Tienes que cosa... sacar a los pipones. Pero vamos por parte. Cuidado, hermanos, caemos en el mito urbano y por No la mito. desesperación simplemente opinamos, decimos, pero no lo sustentamos. A ver, dime, ¿es posible en este momento reducir policía y Fuerzas Armadas? Si médicos. nos están pidiendo que financiemos la guerra y tú me dices despedir. No, por ahí no va. Ya, comencemos por ahí. Ajá. Salud pública. Que no hay en este momento ni medicamentos ni insumos, porque cuando la gente va, los mandan a comprar. ¿Vas a disminuir ahí? ¿Vas a despedir médicos, operadores de salud? No vas... Eso me ha dicho. Juan Carlos, no. Perdón, Carlos. No. A ver, quiero que me digas tú qué vas a hacer. Pero déjame ponerte en contexto para decirte qué voy a hacer, pues. No, porque eso ya lo sabemos. ¿Cómo que no lo sabes? Porque estás hablando de memoria, Jaime. Estás hablando de memoria. Ya, pero vamos a lo siguiente. ¿Vas a despedir maestros? ¿Vas a despedir operadores de justicia? No se puede. Entonces, si el 85% está en esos rubros, hablemos del 15%. Y de ese 15% a lo mejor sí podemos optimizar. Pero de esos 15% no te representan pues los 1.500 millones de dólares que se quiere reducir. Ahora, no confundamos lo fiscal con la activación económica, pues.
¿Cuántos años no crecemos en la economía ecuatoriana? 6 años. Si no crecemos, evidentemente tampoco vamos a mejorar los ingresos del Estado vía recaudación. Y tampoco no vamos a generar el trabajo que tenemos que generar. No me lo saque de pantalla, Jaime. Entonces, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que generar proyectos nuevos del Estado vía articulación pública-privada para poder, ¿qué? Construir más carreteras. Por ejemplo, autopista Guayaquil-Quito. Concesionarla, no tenemos que tener miedo. Ya, inversión, trabajo. Más generación eléctrica, que necesitamos hacerla. ¿Por qué? Porque si la generación eléctrica no se incrementa en función y en relación cómo crece la población, entonces crece el consumo, pero no crece la generación. Entonces tenemos que también concesionar nueva generación eléctrica, ya sea hidroeléctrica o solar. ¿Cómo optimizar la economía, por ejemplo, si queremos disminuir los subsidios? ¿Por qué no establecemos una política pública articulando con los gobiernos autónomos descentralizados que de aquí en adelante toda construcción de urbanizaciones que se hace en el país vayan con energía solar? Y creamos incentivos, ahí sí, para tener plantas de construcción de paneles solares con capital nacional y capital extranjero para que puedan entrar a producir, vender. Y creamos un incentivo porque la inversión de arranque para el que compra el panel es alta, pero lo va a tener. Bajamos la intensidad de consumo de una energía cara, ¿verdad? Para poder aliviar también las arcas del Estado. Entonces, lo que te quiero decir, hay manera de hacerlo. Es cuestión de comenzar a pensar creativamente y las vías por donde podemos hacerlo. Ahora, la otra pregunta, mi querido Jaime. Esta parece a Clark Gable. Sí, la otra pregunta es el tema político. A ver, nuestro, y que me van a hablar las orejas. Ya, vamos. Nosotros, que venimos trabajando desde el 2019, hemos hecho una invitación pública, porque el problema estructural que tenemos ya no da más para el Ecuador. Entonces, es hora de los renunciamientos también. Propongamos un pacto social, un nuevo pacto social, como la Moncloa. Claro. Un pacto social que genere un acuerdo nacional, porque de esto no vamos a salir intactos, pues. Pero porque sabemos que no vamos a salir intactos, no nosotros, el pueblo, el que menos tiene. Entonces, tenemos esa responsabilidad. Entonces, yo he planteado ese pacto social, ese acuerdo nacional. Centro Democrático es el primero que se ha sumado. Pero si el día de mañana, de los que se sumen, presentan una alternativa mejor a la mía, bienvenido sea. Regreso a la paz de mi hogar. Claro. Y eso no significa que voy a renunciar a mi activismo, claro, ni que voy a renunciar a la opinión. Ni a la política. Ni a la política. Por eso, voy en la línea, porque cuando Daniel me pregunta, pero que el presidente Noboa tiene 70, 80%. Bienvenido sea. ¿Y acaso yo por eso voy a dejar de participar? Yo no le tengo miedo a eso, porque si me pongo a pensar que cruzando la calle me puede atropellar un carro, nunca me quedo con los brazos cruzados y pasivos. Entonces, yo he demostrado al país que tengo capacidad de renunciamiento si es que es necesario hacerlo. Sí, señor. Luisa. Ya, pero te he dicho que renuncie a la presidencia, no al Estado. O sea, vayas de segundo, no de primero. Por eso te digo, o sea, te estoy hablando. Es decir, si sale un candidato mejor, pues buena hora. Pero eso ya tendrá que discutirse a la interna de este pacto, de este acuerdo nacional. Vamos, adelante Luisa, por favor. Buenos días una vez más. Buenos días, Luisa, mi querido querida. Eduardo. Carlos, qué gusto saludarte. Igual, Luisa. No sé si tal vez ya te lo preguntaron, pero pues ahí va mi primera pregunta. ¿Quién va a ser tu binomio? No, es muy prematuro. ¿Un hombre, una mujer? No, tiene que ser mujer, tiene que ser mujer. Tiene que por ser el mujer. Código de la Democracia. Sí. O sea, si el candidato a la presidencia es mujer, tiene que ser hombre. Y si es hombre el candidato a la presidencia, tiene que ser mujer. ¿Y cuál es el perfil? ¿Has pensado qué preferirías? ¿Una catedrática, o sea, una académica, una socióloga? A ver, es muy prematuro todavía hablar de nombres, pero te lo voy a responder de la siguiente manera porque tengo que enfocar cuáles son prioridades dentro de un eventual nuevo gobierno. Ya. Y yo creo que en el eventual nuevo gobierno, no es que creo,
en el eventual nuevo gobierno, nosotros hemos detectado que hay un tema que es muy débil en el Ecuador, que se llama educación. Entonces, nosotros queremos emprender una gran reforma al modelo educativo, porque de nada nos sirve tener escuelas bien bonitas, porque la educación no es un concurso de diseño arquitectónico. De nada nos sirve tener bancas muy bonitas si no tenemos un modelo educativo eficaz, que vaya evolucionando en relación como evoluciona el mundo, porque nuestros chicos y chicas no están tan solo para estar en el territorio ecuatoriano. Tenemos que desarrollar espíritu innovador en las chicas y los chicos para que sean capaces de competir en el exterior. Porque hoy en día no podemos pensar que la generación de oportunidades y de trabajo solamente están en el Ecuador. Hay jóvenes que están viviendo en el Ecuador y dan servicio al exterior. Sí, señor, cualquier cantidad. Entonces tenemos que entender la dinámica del mundo. Entonces, esa reforma al modelo educativo que tenemos que realizar, yo sí quisiera que la vicepresidenta de la República se encargue eso. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nos enfocamos solo en las universidades, ¿verdad? Entonces, la educación superior dice, es que nos llegan con vacíos. Si te llegan con vacíos, ¿dónde está la reforma? Y la educación básica. Ya. Ahora, ¿en qué debe consistir todo esto? Ahora, nosotros venimos de un sistema educativo donde se privilegia la memoria. Y simplemente es embutir al cerebro información. No enseñar a pensar y a razonar. No enseñar a pensar y razonar. Pensamiento crítico. Entonces, ese modelo educativo que tenemos que implementar en el Ecuador tiene que venir de la mano con ¿qué? Uno, que el chico y la chica tenga claro la utilidad del conocimiento. ¿Para qué sirve? ¿Y en qué lo puede aplicar? Tenemos que construir a los nuevos líderes. Y no estoy hablando de ideologías. Estoy hablando de acompañar el crecimiento y la formación de los niños y niñas. Entonces tenemos que construir en ellos nuevos líderes, ¿verdad? ¿Cómo construimos nuevos líderes? Recuperando principios y valores. Cívica, lógica, ética, ¿verdad? Pero dentro de ese liderazgo que estamos construyendo, tenemos que ir analizando y acompañando cómo reaccionan ante el conocimiento, ante la presión, ante los exámenes, cómo reaccionan en el relacionamiento con los niños y las niñas, son incluyentes, son excluyentes. Entonces vamos formando al niño como ser humano y vamos construyendo sujetos ciudadanos, un concepto de ciudadanía donde se le va a despertar el sentido de pertenencia a esos niños y niñas. Entonces va a ser mucho más fácil prepararlos en esas fases educativas para que luego entren a ese espíritu de innovación. Educación también especializada. A ver, ¿qué habilidades tienen para desarrollar determinados tipos de actividades? Vamos explotando eso, vamos orientándolos en eso. Entonces sacamos gente que no tenga miedo el día de mañana a emprender. Tenemos 500.000 chicos que se gradúan año a año. ¿Dónde van? No hay cupos en las universidades, no hay institutos intermedios, no hay institutos técnicos y tecnológicos y tampoco hay trabajo. Entonces están abandonados. El Ecuador debería pedirle disculpas a los niños y a los jóvenes del Ecuador. Carlos, dos en una y con eso te las planteo de una vez. Y no sé si también la respondiste antes, yo estaba en el canal. ¿Por qué por Centro Democrático? Es una pregunta. Y en ese mismo contexto, si Jimmy Jairala te va a acompañar en algún ministerio, ¿qué va a hacer él en tu gobierno? Y ya me quieren armar el gabinete aquí. No, y lo segundo y último de mi parte es, ¿cuál es tu postura con respecto a si debe o no el Ecuador consolidar esa alianza comercial con el gigante de Asia, China? En ese contexto, ¿cuál va a ser tu política internacional? Mi querida Luisa mandó dos pepas, pero papá. O sea, a ver, vamos a lo siguiente. A ver, primero, recordemos que yo iba a participar por Centro Democrático, por tanto hay una afinidad. ¿Sí? En 2021 ustedes no me veían hacer así, 1, Carlos Rabascal lista 1. Ya, es decir, ya hay una empatía, hay una sinergia. Con Jimmy hemos conversado sobre la visión del desarrollo del Ecuador, no de ahora, no por hoy, desde aquella época. Dos,
es un amigo con lo cual facilita la conversación, Es un amigo desde hace muchos años, ya personal, del tema periodístico, del tema de los medios, donde yo también he desarrollado actividades, y también una relación política. ¿Es el único partido con el que hablamos? No. Nosotros hemos hablado con 5 organizaciones políticas. El primero en responder ha sido Centro Democrático. ¿Y Estamos quiénes fueron esperando... esos otros 4 que no te Eso todavía respondieron? no lo puedo decir. Bueno, uno sí puedo decir porque A estoy ver. autorizado y además ya lo dijo. Ya. Es Reto, Eduardo Sánchez ha hecho una declaración que están evaluando Sí, lo vi. sumarse a esta invitación del gran pacto social que genera un acuerdo nacional. Pero que son innombrables los otros 3 que No, no los no, pueden yo soy nombrar. no. Lo que pasa es que yo soy delicado. Ok, está porque bien. eso responde a estructuras organizativas Ya. internas de lo otro. La segunda pregunta. Si va Jimmy a ocupar algún cargo en tu gobierno. Él tendrá que decidir. Él es presidente del Centro Democrático. Él es presidente del Centro Democrático, tiene experiencia política, tiene experiencia administrativa. Él sabe que va a jugar un rol importante y tendrá que decidir porque aquí es la persona la que decide si quiere tener un rol administrativo o un rol ¿Y parlamentario. dónde crees que te pueda servir? Sería un excelente parlamentario. Ok. Y lo del China y tu No, política internacional. Pero aclaremos, no es que es chino Jimmy, ¿no? ¿Qué parece, chico? El chino A ver. Jimmy. El Ecuador no es un país aislado. Nosotros tenemos una economía dolarizada y tenemos que fortalecer la dolarización para que el país sea sostenible. Partamos de ahí. ¿Cómo fortaleces la dolarización? Mediante 2 vías. Mediante la aceleración de la rotación del dinero en la economía, es decir, en el nivel de transaccionalidad que todo el mundo tiene, ¿verdad? Y la otra, a través de la atracción de inversiones o a través de nuestras exportaciones. China representa 1.400 millones, si no me equivoco, 1.400, o sea, si me equivoco con 300 millones, Ya. nada, pues no, 1.400 millones de habitantes, donde demanda mucho producto agrícola, Sí, señor. ya sea primario o elaborado, Sí. y eso hay que aprovecharlo. Los tratados de libre comercio no son buenos ni malos per se, lo que tienen que ser es bien negociados. Uno, para proteger a nuestros productores nacionales, que significa trabajo, y para proteger medio ambiente también, ¿verdad? Y proteger derechos. Ok, ahora vamos a contestar la pregunta. ¿Este acuerdo con China estuvo bien negociado, sí o no? Y dividamos los aspectos en que nos interesa. China abre la posibilidad a los pequeños productores a exportar sus productos en una cantidad que nosotros todavía no la dimensionamos. El tema es que nunca nos preparamos para ayudar a los pequeños productores. Porque si nosotros aplicaríamos un sistema cooperativo de producción como España, un caso, Mondragón, una comarca que agrupa 80 cooperativas pequeñas, que entendió que la educación es fundamental y tiene cooperativa de educación, cooperativa de salud, cooperativa de seguros de vida, cooperativa financiera y la cooperativa de educación especializada para poder tener éxito en esa misma comarca y parte de un principio, socio, trabajador y propietario. ¿Sabes cuánto facturó Mondragón el año pasado en España? Cuenta. 10.500 millones de euros. Wow. Bárbaro. La Federación Trantina de la Cooperación de Italia, manzanas, hortalizas y vino, 3.500 millones. Entendieron que esto es creatividad, no esperar al Estado, sino hacerlo y entender que esto es un proceso. 3.500 millones de euros. Y nosotros, ¿por qué no podemos hacer eso con nuestros pequeños productores? Casualmente en la reunión que yo tuve ayer con el Frente Nacional del Sector Agropecuario, les encantó la idea. Esto es cuestión de liderazgo y voluntad política. Esto es cuestión salir de la comodidad del escritorio para ir a hablar en la realidad. ¿Se puede del hacer con territorio. China? ¿Se puede hacer con Estados todos, Unidos? Con todo se puede hacer. Ahora, tiene que negociarlo bien. Sí. En la parte de producción y en la parte económica, ese tratado, déjame decirte, está bien negociado a diferencia de la vez pasada. Por una sencilla razón. Porque excluye más de 1.000 partidas. Sí, señor. Y existe un desgravamen de 15 a 20 años dependiendo del sector. Además, excluye metalmecánica Textil. y textil y muchos de los productos agrícolas ecuatorianos. Así es.
Ahora, el tema es el tema ambiental, que dicen, y eso sí hay que aclararlo. En el tema ambiental hay que aclararlo, porque se habla de la posibilidad de que China pueda exportar residuos. Y ojo, aquí hay que hablar responsablemente. Una cosa es basura y otra cosa son residuos. Entonces, lo que hay que aclarar es en qué condiciones vendrían esos residuos. La basura no tiene valor económico, el Sí. residuo tiene valor económico. Entonces se puede también generar una oportunidad en la medida que esté bien negociado con los controles adecuados y las regulaciones adecuadas para implementar algo que se llama economía circular, porque eso lo podemos convertir en materia prima y venderlo como materia prima. Creatividad, planificación, visión, sin renunciar a la soberanía, sin renunciar a nuestra capacidad de controlar, regular, aprobar y negar. Carlos, la verdad que ha sido, como siempre, un gusto. Nos íbamos a quedar media hora, nos hemos quedado casi una hora, pero Bueno, realmente... ha sacado sus cartas, ¿no? Sacó sus cartas. Muy interesante. Siempre es un gusto conversar contigo. Gracias. Hemos hablado de todo. Dio alternativas para el tema económico. A mí me pareció eso lo más fresco. Y lo del Tratado de China también, Luisa, me satisface. Porque un precandidato presidencial da opciones y dice las cosas. Enhorabuena, Carlos. Vamos a seguir conversando. No, a ustedes. Es un Gracias gustazo gracias por esta invitación. Siempre es un gusto para Lo mí mismo te digo. venir a una casa amiga, que la Es así. siento también mía. Por supuesto, así La es. siento mía. Así Y gracias por hacer un periodismo de calidad. Gracias por permitir desarrollar pensamiento, por desarrollar las propuestas y cuenten conmigo siempre. Cuenten conmigo Solo siempre. faltó una pregunta. ¿Cuál? ¿Cómo ves al bombillo este año? Ay, ya. Ay, ya. Mira, No me diga más. Mira, No, cuando no uno diga iba más. al estadio y cantaba, y ya lo ve, ahora, y ya lo ve, a lo Está en mejor lo 33, hay que ponerle veremos. 45. Sí, sí, sí. A ver, si es por campaña de comunicación, genera expectativa Ahorita lo que hay se ha ilusión. hecho ahora. Sí, ahora. Ha vuelto la ilusión. Vamos a ver. Aquí hay un tema que vale para todas las actividades. Sostenibilidad. Bueno, Totalmente Eso de es todo. acuerdo contigo. Estamos en la misma. Sí. Muchas gracias, Carlito Rabascal. Vamos a apagar el corte, regresamos enseguida. Vamos al corte. Gracias.